Muy buenas tardes para todos ustedes, queridos estudiantes. Me presento, mi nombre es Henry Galvis Montes, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas y profesor adscrito a la Universidad Católica de Manizales. En estas sesiones nos encontraremos para abordar el concepto general de lo que es el turismo de naturaleza o las sesiones generales de lo que es el turismo de naturaleza, interpretando y abordando desde una dinámica bien interesante y cómo se comprende la relación entre el hombre y el espacio. Quisiera comenzar entonces en un principio abordando de que desde la actualidad y desde hace muchísimo tiempo se viene comprendiendo cuál es la relación de la geografía con el hombre. A partir de ello entonces hay una geografía física que comienza a estudiar todos los procesos físico-bióticos del territorio colombiano, del territorio latinoamericano y desde territorios periféricos de otros lugares del mundo. A partir de ello entonces tenemos dos concepciones generales primero para abordar y es qué entendemos por el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza en realidad está abarcado desde diferentes dinámicas. Uno desde los procesos económicos y sociales que tiene el territorio, otros a partir de la creciente tendencia mundial hacia a la protección, a la conservación, a la preservación del medio ambiente. En Colombia, por ejemplo, se viene abordando todo el tema de territorios salvaguardados desde la ANLA, desde la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, a partir de ello, comenzamos a ver una dinámica bien interesante y es cómo el turismo siempre está relacionado con las relaciones socioterritoriales, con las relaciones espaciales. También hablamos de una explotación del territorio en procesos de sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de explotación de territorio, estamos hablando de una explotación ecosistémica, estamos hablando de una explotación cultural, pero también estamos hablando de una explotación generalmente territorial, ¿no? ¿Cómo aprovechamos esos recursos que nos da el territorio para comenzar a desarrollar un tipo de economía? A partir de ello, entonces, muchachos, entendemos también que el turismo es una fuente de generación de empleo, de oportunidades, de negocio. Yo creo que ustedes ya vieron en una gran medida una materia que se llama proyectos de desarrollo en donde comienzan a visualizarse cuáles son las realidades frente a cómo crear una empresa y sobre todo a qué tipo de empresas le están apostando hoy en día desde la planificación socioterritorial, muchachos. Entonces, a partir de ello tenemos una dinámica interesante y es como se entiende el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza se localiza en un espacio físico y social. Cuando hablamos de espacio físico estamos hablando de inmediato de la relación ecosistémica que hay, pero también hay una oportunidad fundamental de entenderlo desde la parte social, cómo el hombre siempre interviene en los espacios para construir nuevas realidades. Un espacio turístico es concreto, objetivo y con valor, muchachos. Siempre le damos un valor a lo que, por ejemplo, estamos concibiendo como desarrollo socioterritorial y desarrollo turístico. Espacio geográfico, se entiende la oferta y se influye la demanda, se incluye la demanda también. A partir de ello, muchachos, cuando uno habla de un espacio geográfico, está hablando de la oportunidad de las relaciones de poder bajo una porción de territorio. La geografía desde su ciencia general se define de esta forma. A partir de ello, entendemos de que hay tipos de espacios, muchachos. Cuando uno habla de un tipo de espacio, está hablando, por ejemplo, de un espacio natural, que nos definen esto de la siguiente forma. Superficie de la tierra o agua que forma una unidad ecológica y puede ser protegido o no en la conservación del patrimonio, muchachos. En Colombia, por ejemplo, hay muchas relaciones de patrimonio sociocultural y ecológico dentro del territorio. A partir de ello, entonces, como siempre hay una dinámica físico-biótica y unas dinámicas abióticas y antrópicas. Cuando uno está hablando de dinámicas abióticas, está hablando de la oportunidad de tener todo tipo de relieve, todo tipo de espacio geológico, ¿no? Y cuando está hablando de antrópicas, la relación del hombre general con el espacio en el que yo vivo. A partir de ello, entonces, muchachos, entendemos de que el turismo de naturaleza y el turismo es activo generalmente. Entendemos de que cuando uno tiene un turismo, siempre tiene que tener una demanda. Una demanda, ¿qué quiere decir la demanda? La cantidad de población que yo tengo para determinar o para gastar, digamos, esas generalidades de desarrollo dentro del territorio. Tenemos una oferta, que es lo que en realidad nosotros, por ejemplo, entregamos muchas veces para generar unas características fundamentales, que cuáles son la importancia del papel de la oferta turística, el ordenamiento del territorio, muchachos. Fundamental que entendamos esto, cuando uno ordena el territorio siempre hay tres agentes fundamentales, la empresa, la sociedad, el territorio, para comenzar a desarrollar una dinámica de sostenibilidad económica, social, cultural, ambiental, ¿no? Entonces,
Desde esto, muchachos, comenzamos a ver desde el turismo de naturaleza unas modalidades y unas categorías. Cuando uno habla de unas modalidades, está hablando del ecoturismo, muchachos. ¿Qué entendemos nosotros por ecoturismo? La oportunidad de desarrollar los territorios a partir de que de una necesidad de sostenibilidad ambiental y territorial desde el turismo generalmente. Viajes de aventura, un tipo de turismo desde el ocio, viajes a zonas vírgenes, por ejemplo, en el país, según los biomas que estemos ubicados. Cuando hablamos de biomas, estamos hablando de la oportunidad de tener ecosistemas dentro de diferentes territorios. Ejemplos de biomas, por ejemplo, un desierto es un bioma, un bosque húmedo tropical es un bioma, un bosque subxerofítico es un bioma. Cuando hablamos de un bosque subxerofítico, estamos hablando de un bosque con poca agua. El ejemplo más vivo es el desierto de la Tatacoa. Todavía no se considera desierto, se le dice normalmente desierto, pero es un bosque subxerofítico, es un bosque con poca agua, pero que todavía existe. Hablamos entonces de esos tipos de biomas, una sabana, un bosque altoandino, por ejemplo, que está más en este territorio. Entonces, muchachos, hablamos, por ejemplo, también desde las categorías, turismo ocasional, muchachos, la oportunidad que yo tengo de tener una relación de espacio-tiempo de corta duración para comenzar a desarrollar todo tipo de gestión turística, para desarrollar mi ocio mismo. Aviaturismo, muchachos, otro tipo de turismo que hay dentro de las categorías. Turismo informado, de alta preparación, turismo de naturaleza y admiración, pero también hoy en día se viene incentivando algo súper importante y es el turismo desde la comunidad, turismo comunitario, cómo comenzamos a desarrollar el territorio y cómo comenzamos a desarrollar las costumbres socioculturales para fortalecer que la necesidad básica de identidad de nuestro país. A partir de ello, entonces, muchachos, hay una clasificación del turismo de naturaleza. Entonces tenemos tres categorías fundamentales. Turismo por la naturaleza, nos dicen algo, es aquel que tiene como motivación principal la contemplación, disfrute o conocimiento del medio natural con diferente grado de profundidad para lo que pueda realizar actividades físicas baja intensidad sin degradar los recursos naturales. Busca en realidad entonces una sostenibilidad ambiental fundamental. Estamos hablando de otro tipo de turismo, turismo sobre la naturaleza. Nos dicen, es aquel que tiene como motivación principal la realización de actividades deportivas y de diferente intensidad física que usen especialmente los recursos naturales sin degradarlos. El ejemplo más vivo que podría uno dar ahí se viene utilizando mucho hoy en día es la llanta que montan, por ejemplo, en un río y a partir de ello pues cobran, ¿no? Tienen la necesidad de cobrar. ¿Para qué? Para beneficiarme de ese mismo recurso natural que me está ofreciendo el territorio. A partir de ello, entonces, muchos también habla de un turismo de naturaleza generalmente en la naturaleza, que es aquel que tiene como motivación la principal realización de las actividades recreativas dentro de un territorio. Muchachos, entonces se debe comprender de que cuando uno habla de estos dos conceptos de turismo y naturaleza, siempre hay una relación general dentro del territorio. Grabémonos este concepto, territorio. Se debe hablar de un turismo físico-biótico. A partir de ello yo les hablaba entonces a ustedes de los diferentes biomas que hay en el país, frente a lo que es una selva, frente a lo que es un desierto, frente a lo que es un proceso costero, frente a lo que es un páramo, todo tipo de biomas que tienen que una composición biótica dentro del territorio, ejemplo, animales, plantas. A partir de ello, entonces, muchachos, entendemos algo fundamental y nos vamos a concentrar en Colombia. Colombia se considera un destino turístico de naturaleza de excepcional, en donde es posible realizar diversas actividades y en donde la investigación científica o la contemplación siempre se ubica, muchachos. ¿A partir de qué? De las regiones que hay en el país. Uno tiene diferentes tipos de turismo según la región del país y lo hemos visto. Por ejemplo, dos tipos de turismos distintos. Uno muchísimas veces en el centro del país, que es la zona andina, pues nos vamos para los páramos a contemplar este paisaje y este desarrollo turístico. Pero también, por ejemplo, mucha gente prefiere irse para la costa pacífica o para la costa atlántica o se prefieren ir para la Orinoquía colombiana o para abajo, para el sur, para el Amazonas para contemplar diferentes procesos sociales y culturales, pero también físicos dentro del territorio, muchachos. Tipos de biomas o ecosistemas en Colombia, muchachos. ¿Cuáles son los principales biomas en Colombia con los climas, ecosistemas? Pues yo ya les había hablado de esos tipos de ecosistemas, de esos tipos de biomas.
y cómo se comienzan a contemplar según las realidades socioterritoriales, muchachos. En las diapositivas van a poder ver ustedes los tipos de biomas que hay dentro del país, vamos a tener la oportunidad de observar un mapa, pero después en otra clase vamos a profundizar un poco en el tema de climatología. Cuando yo abordo este curso, siempre pienso de que es fundamental entender la diferencia entre clima y la diferencia que hay entre ecosistema, muchachos. Porque es fundamental comprender, por ejemplo, desde Caldas Lang, que es uno de los principales teóricos sobre la teoría general de lo que es la teoría climática, o también la teoría climática de Köppen, que también son dos teorías fundamentales para entender las relaciones de clima y territorio, muchachos. Zonas por densidad climatológica, qué pena, desde ahí se comienza a mirar muchas veces cómo se relaciona el territorio, la cultura y sobre todo la posición geográfica para definir qué tipo de turismo vamos a realizar dentro de nuestro espacio. Estructura del turismo de naturaleza, nos dicen algo importante. Posicionar al país como un destino turístico de naturaleza implica la superación de barreras y competitividad y a realizar una recuperación del mercado interno y asumir el compromiso de captar demandas internacionales y de mayor gasto y de menor gasto y especialización, muchachos. ¿Cómo así? Pues tenemos la oportunidad y tenemos la motivación de generar un tipo de turismo donde haya un turismo receptor. ¿Cómo así que un turismo receptor? Que recibamos personas de diferentes lugares del mundo, ¿cierto? ¿Para qué? Para comenzar a desarrollar un tipo de turismo y que tengamos la oportunidad generalmente de buscar soluciones claras y concisas a esta problemática o a este proceso de desarrollo. Cuando yo hablo también de problemática, estoy entendiendo de que si bien hacemos turismo, hay un turismo que muchísimas veces desborda las necesidades y hay un turismo copado. ¿Cómo así un turismo copado? Al último termina degradando el territorio. Muchachos, dentro de ese turismo de naturaleza tenemos el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural, muchachos. En ese ecoturismo se desprenden varios temas, avistamiento de aves, por ejemplo, el avistamiento de ballenas que se puede ver en el Pacífico colombiano en temporada casi en agosto, el avistamiento de flora y fauna dentro de los territorios del país. También dentro del turismo de aventura se puede ver el buceo, muchachos, fundamental. Este es uno de los que más se utiliza tanto en el Pacífico colombiano como en el Caribe. Se puede ver el ramping, el rappel, el torreptexino, muchachos, que son meros deportes frente al tema de desarrollo acuático. El turismo rural, muchachos, la agricultura. Hoy en día se viene fomentando lo que yo les estaba comentando, el turismo comunitario y rural, en donde se vienen fortaleciendo los territorios a partir de que de la necesidad de buscar nuevas soluciones, de encontrar un turismo cultural, de encontrar un turismo del bienestar, un turismo que en realidad busque la oportunidad de satisfacer las necesidades de la población, las necesidades del turista, pero también el fortalecimiento del territorio. Muchachos, a partir de ello entonces tenemos un proceso de desarrollo a partir de que la necesidad de encontrar todo un proceso cultural, todo un proceso social dentro de este turismo de naturaleza. Nos vamos a enfocar mucho en el tema generalmente de geografía y sentidos territoriales a partir de que de la relación del hombre, espacio y ecosistema, muchachos, fundamental. Por en este momento entonces dejamos hasta acá. Dios los bendiga. Mañana nos vemos.